Hoy en día es casi imposible hablar de tecnología sin mencionar el Big Data. Pero, ¿qué es exactamente? Y sobre todo, ¿cómo encaja con otros conceptos tan importantes como el Business Intelligence o la inteligencia artificial? Bueno, pues son los cimientos del análisis de datos moderno, y vamos a desgranar sus fundamentos. Para ordenar un poco las ideas, este será nuestro recorrido. Primero veremos qué es el Big Data en esencia. Después lo compararemos con la minería de datos para que no haya dudas. Luego nos meteremos con sus dimensiones, las famosas Vs, y para terminar, veremos cómo se relaciona con todo el ecosistema tecnológico que lo rodea. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por la base de todo. Definir qué es exactamente el Big Data. Bueno, si buscamos una definición un poco más formal, es importante entender esto. Big Data no es solo muchos datos, el concepto es más amplio. Hablamos, por un lado, de todo ese conjunto masivo de datos que una organización va generando, pero, y esto es clave, también incluye todas las herramientas y tecnologías que necesitamos para poder analizar esos datos y al final convertirlos en algo útil, en información de verdad. Y aquí está la clave de todo, el verdadero porqué. El objetivo final no es acumular datos por acumular, es encontrar esos insights, esa información de valor que a simple vista no se ve. Es justo esa información oculta la que luego permite tomar decisiones estratégicas mucho más inteligentes. Ahí, precisamente ahí, es donde está el auténtico poder del Big Data. Perfecto. Ahora vamos a aclarar una duda muy común. Mucha gente confunde Big Data y minería de datos. Y es fundamental que entendamos bien la diferencia para saber de qué hablamos en cada caso. La diferencia en realidad es bastante clara. Pensemos en el Big Data como el continente. Se ocupa de la infraestructura, de la tecnología, de los procesos para poder almacenar y gestionar cantidades enormes de datos. En cambio, la minería de datos es el contenido. Se centra en las técnicas, en los algoritmos que usamos para analizar esos datos y encontrar patrones, relaciones, tendencias. O dicho de otra forma, para que quede grabado. El Big Data se pregunta, ¿cómo manejamos toda esta cantidad de datos? Y la minería de datos se pregunta, vale, ¿y ahora cómo los analizamos para sacarles provecho? Eso sí, y esto es muy importante, no es que sean conceptos opuestos. Todo lo contrario, son totalmente complementarios. De hecho, son las herramientas de Big Data las que nos permiten hacer minería de datos a una escala gigantesca. Sin esa infraestructura, sería sencillamente imposible. Bien, pero entonces, ¿cuándo podemos decir que algo es Big Data y no simplemente muchos datos? Pues para definirlo se suelen usar una serie de dimensiones conocidas como las famosas Vs del Big Data. Vamos a centrarnos en las 5 Vs principales. Son las que mejor nos ayudan a entender las características y también los retos que plantean estos enormes conjuntos de datos. La primera V, y la más obvia, claro, es el volumen. Con esto nos referimos simplemente a la cantidad brutal de datos. Hablamos de una escala tan masiva que los sistemas de bases de datos de toda la vida simplemente no pueden con ella. La segunda V es la velocidad. Y ojo, que aquí hay dos ideas. Por un lado, la velocidad a la que se generan los datos, que es altísima. Y por otro, la velocidad a la que necesitamos procesarlos. De nada sirve tener un dato si lo analizamos tarde. Tiene que ser casi en tiempo real para que sea útil. Vamos con la tercera, la variedad. Esto se refiere a que los datos ya no vienen en un formato único y ordenado. Tenemos de todo. Desde datos estructurados, los típicos de una base de datos, hasta datos no estructurados como textos, vídeos, audios, y también semiestructurados, como podrían ser los archivos XML. La cuarta V es clave, la veracidad. Esto tiene que ver con la calidad y la confianza que podemos depositar en los datos. Porque, seamos sinceros, de poco sirve tener una montaña de datos si son incorrectos o no son fiables. Asegurar que los datos son buenos es uno de los mayores desafíos. Y llegamos a la quinta V, que para muchos es la más importante de todas, el valor. Al final, todo esto tiene que tener un propósito, ¿no? Pues el valor es justamente eso, la capacidad de transformar todos esos datos en algo que realmente aporte a la organización, en decisiones, en mejoras, en definitiva, en algo tangible. Volviendo un momento a la variedad, es un punto muy interesante. Porque sí, gestionar tantos tipos de datos es un reto técnico, por supuesto, pero al mismo tiempo es una oportunidad increíble. Nos permite tener una visión de las cosas mucho más completa, mucho más rica que antes. Además de estas 5 Vs, para que los datos sean de verdad útiles, tienen que cumplir otras condiciones. Tienen que ser oportunos, llegar a tiempo, accesibles, que se puedan consultar, holísticos, es decir, que nos den una visión global, y por supuesto también tienen que ser confiables, pertinentes, seguros, precisos y, al final de todo, utilizables. Muy bien. Y ya para ir terminando, vamos a situar al Big Data en su contexto. Vamos a ver cómo se relaciona con el resto del ecosistema tecnológico.
Y es que esto es algo que tiene que quedar muy claro. El Big Data no es una isla, todo lo contrario. Es la base, la pieza fundamental sobre la que se apoyan otras tecnologías de análisis de datos que son igual de importantes. Aquí podemos ver esas conexiones. Por ejemplo, el Business Intelligence, el BI de toda la vida, usa procesos como los ETL y un Data Warehouse para transformar datos brutos en información. Por otro lado, la inteligencia artificial, ¿de qué se alimenta? Pues de los enormes volúmenes de datos que proporciona el Big Data. Y la minería de datos, como ya hemos comentado, es esa técnica concreta que se usa tanto en BI como en IA para encontrar patrones interesantes. Así que, como conclusión, la idea principal es esta. Entender bien qué es y cómo funciona el Big Data es el primer paso. Es la base imprescindible para poder coger todos esos datos masivos que nos inundan y convertirlos en inteligencia real, en algo que nos sirva para actuar. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La pregunta es, ¿están las organizaciones preparadas para dar el salto? ¿Para convertir todo ese volumen de datos que tienen en auténtico valor estratégico? Porque la tecnología, desde luego, ya está aquí.